Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Tú vendrás por mí, te esperaré. Tú vendrás por mí.
bendición. Gracias, Señor. Que cuando venga nuestro Dios en poder y gloria, nos encuentre firmes en Él. Amén. Gracias, Señor. Voltea con alguien que tengas cerca y así en una sana distancia dile: el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Y después puedes tomar tu lugar. Preparémonos para la palabra. Buenas noches, amados hermanos, sean bienvenidos a Casa de Oración Isla Alta. Vamos a dar los anuncios de este día. También los que están conectando por medio de Facebook, sean bienvenidos. Todos somos de casa. Vamos a pasar a los informes. Les informamos, hermanos, que los días martes y los días jueves a las 7 de la mañana y los domingos a las 8:20 de la mañana se lleva a cabo el tiempo de oración. Hermanos, para que recuerden que nos unamos en oración todos. Les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche, con la serie La vida y los milagros de Jesús. La enseñanza de hoy será la compasión de Jesús, basada en Mateo 15, 32, 39. A todas las mujeres se les informa que el servicio de mujeres entre amigas se lleva a cabo los días sábados a las 11 de la mañana. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpa Alta. También a las mujeres se les informa que el próximo sábado 7 de mayo a las 6 de la tarde se llevará a cabo la cena conferencia para mujeres con la hermana Grace de Robles como invitada de Casa de Oración Voz de Dios, Ciudad de México. Es este próximo sábado, hermanas, que no se les olvide. A todos los matrimonios se les informa que el servicio de la vida matrimonial se lleva a cabo una vez al mes los sábados a las 8 de la noche. Esta enseñanza será presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpa Alta, para que estemos atentos, hermanos. A todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los domingos a las 11 de la mañana en calle Cerrada Calota, aquí en San Juan de Tenáhuac. Los requisitos para la estancia en iglesia infantil son que el niño debe estar totalmente saludable, deberá tener su cubrebocas y careta, deberá traer agua y lunch. Asimismo, no se le permite la estancia a personas adultas. Deberá entregar a sus hijos en la entrada de la casa y ahí mismo se les entregará al finalizar el servicio. Los niños deberán traer su Biblia, cuaderno, lápices y colores. Los bebés deberán traer su pañalera y su leche. No se permite traer juguetes personales. Para mayores informes, favor de comunicarse al número que aparece en pantalla. Asimismo, hermanos, se les hace una invitación a servir en la iglesia infantil. Para mayores informes, puede acercarse a la hermana Silvia o comunicarse con el número que aparece en pantalla. A los padres de familia que tienen hijos y que no los hayan presentado al Señor, se les informa que el próximo domingo 15 de mayo se llevará a cabo la presentación de niños. Para mayores informes, favor de acercarse con el hermano asistente de pastores al regresar el servicio para que anoten a sus niños. Hermanos, les informamos también que se está cursando el segundo trimestre del Instituto Bíblico nivel básico, presencial y en línea con las materias, los 10 mandamientos y poseer la tierra, que son presencial a las 9 de la mañana y 10:20 posteriormente, y proclamadores de su gloria, la vida en el Espíritu y el Nuevo Testamento, que son por línea. Les pedimos que estén atentos cuando se abra el nuevo trimestre y se inscriban. Para mayores informes, acercarse con la hermana Marta o bien al número que aparece en la pantalla. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11:30 de la mañana con la serie de las parábolas de Jesús. Esta enseñanza será presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpa Alta. A toda la congregación nos informamos que el domingo 8 de mayo recibiremos la visita del hermano Ángel y Grace Robles de Casa de Oración Voz de Dios, Ciudad de México.
También les informamos que el domingo 22 de mayo a las 5 de la tarde recibiremos la visita del pastor Daniel y Paola Rubalcaba de Casa de Oración Voz de Dios, Ciudad de México, por lo que el servicio general comenzará a las 5 de la tarde. No habrá servicio a las 11:30 de la mañana, como usualmente empezamos, hermanos, será hasta las 5 de la tarde. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de la Iglesia Juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11:30 de la mañana con la serie titulada Caminando con Jesús, basada en el Evangelio de Juan. También a toda la congregación les informamos que el próximo sábado 4 de junio en Morelos se llevará a cabo bautismos en agua. Es importante para aquellos que no se han bautizado para que se inscriban, y también para aquellos que ya se hayan bautizado pero que en su momento no tuvieron curso de preparación, deberán inscribirse, tomar el curso de preparación y bautizarse. Para mayores informes, favor de acercarse con el hermano asistente de pastores o comunicarse al número que aparece en pantalla. A toda la iglesia se les pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí que está en la mesa del hermano asistente de pastores. Se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de Ujieres. Para mayores informes, favor de acercarse al hermano asistente de pastores al finalizar el servicio. Hermanos, si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o administración, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio o bien comunicarse al número que aparece en pantalla. El Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Asimismo, se hace un llamado para servir en ese Ministerio de Misericordia y Oración. Para mayores informes, favor de acercarse por el hermano asistente de pastores al finalizar el servicio. Hermanos, si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen en la pantalla. Y pueden seguirnos en las páginas de Facebook, YouTube de la Iglesia Casa de Oración Milpa Alta. Hermanos, como una iglesia en orden, debido a la pandemia de COVID, debemos seguir las medidas preventivas dentro y fuera de la congregación. Debemos usar cubrebocas, gel antibacterial, lavarse las manos frecuentemente, respetar la sana distancia y evitar saludar de beso o de mano. Les hacemos hincapié que incluso al salir de la congregación debemos mantener estas medidas por prevención y protección de todos. A toda la iglesia se les pide que se ocupen de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se les pide, por favor, apagar o poner el vibrador de su celular para no interrumpir en la predicación, hermanos. Dicen que Dios nos habla por través de su palabra, no por el celular, así que no se en silencio. A continuación vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a buscar en Mateo 15. Mateo 15, por favor. Dice 32. ¿Nos ponemos de pie, hermanos, por favor? Dice 15:32 de Mateo. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Oremos, hermanos. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias, bendito Dios, en esta tarde, Señor, que nos has permitido estar acá reunidos, Señor, para venir a alimentarnos, Señor, de su bendita palabra. Gracias te damos, Padre, en nombre de tu Hijo Jesús. Que en esta noche, Señor, nos muestras cómo tú tuviste compasión y alimentaste a hombres, a mujeres y niños, Señor. Señor, te rogamos también en tu misericordia, Padre, que suplas en la necesidad de cada uno de los hermanos de la congregación, Señor, y de aquellos que están escuchando, que nos están escuchando por medio de las redes sociales. Que podamos, Señor, tener ese alimento, Señor, que es tu palabra bendita en nuestras vidas, Señor, para que la pongamos por obra y podamos, Señor, seguir este camino en el cual tú nos has invitado a seguir caminando, Padre. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús, Señor. También
También, Padre, en esta tarde, Señor, te rogamos por la palabra, por el pastor que ha de compartir tu palabra, Señor, para que sea, Señor, en él, poniendo, Señor, los ejemplos, tu palabra, Señor, específica en cada uno de nosotros, conforme a nuestras necesidades. Sé con él, Padre, en nombre de tu Hijo Jesús, que así sea, Señor. Amén. Pueden sentarse. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo que nos permite estar adorándolo y estar aquí en su casa. Bien, vamos a continuar con nuestra serie que es la vida y los milagros de Jesús. Y esta enseñanza lleva por tema la compasión de Jesús. Y vamos a Mateo capítulo 15, verso 32 al 39. Dice así: Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en la tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de ¿qué? De Magdala. Bien, quiero comentarles que al finalizar este capítulo que estamos viendo ahorita de Mateo capítulo 15, al final de este capítulo, aquí encontramos otro de los grandes milagros que nuestro Señor Jesucristo realizó. Y Él lo hizo pues durante su ministerio terrenal, ¿verdad? Ahora el Señor Jesús está a punto de abandonar esas regiones en las cuales Él está caminando. Son regiones donde también había gente gentil. ¿Para qué? Para volver al territorio de Israel. Pero antes de eso ocurre ese maravilloso milagro donde se vuelve a repetir, porque ya anteriormente había realizado el milagro de los 5,000. Aquí son 4,000, pero ya había hecho el de los 5,000. ¿Cuántos dicen amén? Y después de haber estado él en la región de Decápolis y muchas personas habían creído en Jesús, fíjense, como consecuencia de que habían creído en Jesús, eran multitudes los que lo seguían a él. Y en este caso eran 4,000 hermanos. O sea, imagínense una multitud de 4,000 siguiendo a Jesús, sin contar a las mujeres y a los niños. Qué tremendo, ¿no? Los cuales pues ellos ya tenían ¿cuántos días de andar con Jesús? 3 días, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? El énfasis también aquí está de la inmensa compasión de Jesús. ¿Sí? Ponle ahí como punto número 1, la inmensa compasión de Jesús. Y esto me deja ver la parte de Mateo 15, 32, por favor. Vamos para allá. Mateo capítulo 15, verso 32. Dice así:
Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen ¿qué? En el camino. Ok, aquí vemos que Jesús, ¿qué es lo primero que hace? Hace una acción. ¿Llama a quién? A sus discípulos. Miren, yo quiero decirles algo. Dios siempre nos está llamando a muchas cosas. ¿Se acuerdan cuando Dios llamó a Adán y a Eva? Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué le responde a Adán? ¿No? Es que oí tu voz y tuve ¿qué? Bueno, quiero decirte que muchos cuando Dios les llama, tienen ¿qué? A la voz de Dios. Entonces, ¿a qué lo estaba llamando Dios a Adán? Dios ya sabía lo que había hecho Adán y Eva, ¿sí o no? Entonces, aquí el principio es que Dios nos llama. En el Génesis Dios estaba llamando a Adán y a Eva, Adán, a entregar cuentas de su familia. Y esto es bien importante para nosotros, darnos cuenta que Dios nos llama. Otras ocasiones también Dios nos llama a negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo, o sea, muérete a ti mismo? ¿Y qué dice? Sí. ¿Ya ven el llamado que hace Dios? Ahora la pregunta es, ¿a qué te ha estado llamando Dios? Hay veces que el Señor hace el llamado a servir, como cuando le dijo a Isaías, ¿se acuerdan, sí o no? ¿A quién enviaré? En Isaías capítulo 6, ¿sí recuerdan esa parte del pasaje? Cuando está Isaías en el templo y ve los serafines y todo bien hermoso, ¿no? Tuvo una revelación de parte de Dios bien tremenda. Y entonces termina de mostrarle Dios su santidad y Isaías se rinde ante la santidad de Dios, reconoce su vida de pecaminosidad y entonces Dios le perdona todos sus pecados y entonces dice, ¿a quién enviaré? Dice Dios. ¿Y qué dijo Isaías? Heme aquí. ¿Qué más dijo? Envíame a mí. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces, miren, el llamado de Dios, o sea, la palabra de Dios siempre es determinante, hermanos, siempre. Por lo tanto, cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, tenemos que determinarnos a atender el llamado de ¿quién? No podemos ser como el pueblo de Israel en el Éxodo, cuando Moisés sube y luego baja, ¿sí o no? Y el pueblo no se quería acercar a Dios. ¿Y qué le dice el pueblo a Moisés? No, tú habla con Dios por nosotros. ¿Se dan cuenta cómo el pueblo no quería tener una relación con quién? No quería determinarse, ser responsable al llamado de Dios. ¿A quién estaba llamando Dios? Al pueblo. Y ahora está llamando aquí a los discípulos. Y para muchas cosas nos llama el Señor. Aquí les va a venir una prueba a los discípulos. Y entonces dice Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo, regreso a Mateo 15:32, tengo compasión de la gente. Fíjense, o sea, qué tremendo, ¿no? Porque esta palabra que utiliza Jesús de compasión significa ser profundamente conmovido o afectado en su ser interior por la necesidad de ¿quién? De otros. ¿Por qué no dijo, tengo compasión de los discípulos y les voy a dar primero a los discípulos de comer y lo que sobre se los doy a la gente? No, el Señor Jesús nos muestra claramente cómo fue movido profundamente a misericordia. En otra ocasión también Jesús fue movido a esta compasión y es una compasión tan profunda. Marcos capítulo 1, verso 40 y 41. Esto es muy tremendo, pero fíjense, vino a él un leproso, y ya hemos hablado de cómo era el leproso, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, cómo era considerado como un hombre inmundo. Incluso cuando se acercaba a pedir limosna tenía que cubrirse y gritar,
inmundo, inmundo, den un pan para este leproso. Así gritaban. Ahí en Jerusalén, así cuando se acercaban, o en la región donde había gente. Y entonces se acerca un leproso, y fíjate, no le era permitido acercarse para tocar a nadie, según la ley de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes, ¿qué dice? Puedes limpiarme. ¿Ustedes creen que Jesús quería? Sí. Y Jesús teniendo misericordia, o sea, teniendo un profundo, una profunda compasión y afectado en su ser interior por hacer algo por este leproso, ¿qué hizo Jesús? Extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, ¿sé qué? Sí. Se limpió. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Así es, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Porque verdaderamente la inmensa compasión viene de Él. Aquí tuvo compasión del leproso. ¿Cuántas veces nos preguntamos por qué Jesús tuvo compasión de esta gente? Bueno, el pasaje nos lo deja ver también, ¿sí? Porque Jesús veía la necesidad, dice, regreso a Marcos 15:32, porque ya hace 3 días que están ¿con quién? Conmigo. Fíjate la compasión de los que Dios tiene para con los que están con Él también. Esta gente había estado con Jesús durante 3 días y después de 3 días, pues me imagino que ya se les había acabado la comida. No traían sus sopas maruchas, ni su atún enlatado, ni nada, ¿verdad? Ellos vivían al día. El maestro eso enseñó, a vivir al día. Por eso les compartió a los discípulos en el Sermón del Monte y a toda la gente, ¿no? No os afanéis, ¿qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? ¿No? Vuestro Padre Celestial sabe de qué necesidades tienes. Y entonces, ¿qué sucede? Aquí la gente, pues, se entiende que ya se les había terminado de comer, pero Él no quería dejarlos que partieran hambrientos. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que podían desfallecer en el camino de regreso a sus casas. Ahora, ¿esto de qué nos habla? Esto nos habla de que Jesús se compadece de nuestras necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Pero siempre debemos de estar buscándolo a Él. Miren, Hebreos 4:15, por favor. El escritor de Hebreos nos recalca claramente la compasión del Señor a nuestras vidas. Hebreos 4:15. Dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote, ya les he explicado, sumo altísimo, sacerdote mediador, altísimo mediador, que no pueda compadecerse, ¿qué dice? De nuestras debilidades. Miren, a veces nosotros pecamos hasta de dudar que Él pueda perdonarnos y que Él pueda ayudarnos. Pero es aquí donde la Escritura nos está afirmando. Yo les dije que la palabra de Dios es determinante y eso me tiene que llevar a que yo me determine creerla y tener una relación con ¿quién? Entonces, dice, no tienes un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de tus debilidades, o sea, que no pueda tener compasión. No, sí tienes a un sumo sacerdote que tiene compasión de tus necesidades o de tus debilidades. Dice ahí, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿sin qué? Sin pecado. ¿Saben que Jesús se percató de la necesidad de la gente? Él se dio cuenta. ¿Y qué hizo? Llamó a los discípulos. Ahora, con esto, ¿qué quería enseñarle Jesús a los discípulos? Fíjense bien, y le vamos a anotar ahí con letras grandes. Jesús quiere enseñarnos que el verdadero siervo de Dios debe de ser capaz de ver las necesidades de las personas y preocuparse por ellas con un corazón sincero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El verdadero siervo de Dios. Hace unos días fuimos a visitar a una familia de la congregación
No, hermanos, yo cuando vi dije, Señor, creo que tú nos tienes en la gloria a nosotros. Y me empezó a platicar su necesidad familiar. Y pues, Señor, con todo lo que tú me has dado, más bienaventurado es dar que qué. Sí, amados hermanos. Sí. Dios no nos va a poner una prueba más allá de la que no podamos soportar. Te va a hacer trabajar en la compasión, te va a llevar a que crezcas, en que seas compasivo con los demás, en que seas profundamente conmovido y afectado en tu ser interior por hacer algo por el otro. Haz algo. O sea, tienes que ser movido a esa compasión. Una de estas cosas que los discípulos no lograron entender, fíjense bien, adecuadamente no lo lograron entender la primera vez cuando Jesús hizo el milagro de los 5,000. Era la responsabilidad que ellos mismos tenían frente a la multitud. Y el corazón compasivo que les hacía falta para entenderles. Híjole, ya nos metió en jaque el Señor. ¿Cuántas veces vamos a aplicarlo a nuestra vida? Ponle ahí aplicación. ¿Cuántas veces Dios nos pone enfrente al primo, al tío, al abuelito, a la abuelita, al familiar, al hermano, al papá, a la mamá, nos lo pone enfrente para que nosotros seamos compasivos de hacer algo por ellos? Y no, hombre, muchas veces hacemos que la Virgen nos hable, ¿no? Perdón, la señora del Tepeyac. Y tenemos que aprender a aprovechar las oportunidades que Dios nos pone al día y tomarlas. Tienes que tomarlas. Pastor, pero es que no tengo nada. De lo que tengas. Pastor, tengo una sopa marucha. No te preocupes, caliéntala por una parte, la mitad para él y la mitad para ti. No te preocupes. Pastor, tengo nada más 5 tortillitas y frijolitos. No te preocupes, échate unas enfrijoladas. Ponle tantita agüita, enfrijoladas y salecita y como dice el Señor, ¿no? Amén. De lo que tienes da. Pero a veces no nos damos cuenta que Dios nos pone enfrente las necesidades por estar distraídos. Y eso era lo que quería el Señor que entendieran sus discípulos. Vamos al verso 33, Mateo 15:33. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto de Milpalta para saciar a una multitud tan grande? Fíjense que nos extraña oír a los discípulos preguntar esto, cuando en algún tiempo antes habían sido testigos oculares del gran poder de Dios, ¿sí o no? Ellos ya habían visto el poder de Dios, ya estaban caminando con el Señor, y ese poder para satisfacer las necesidades de otra gran multitud de 5,000, y en circunstancias más o menos. Y yo dije, no me voy a ir a dormir si no oro por él. Y ahí cuando doblas tus rodillas, mira, empiezas a percibir cómo el Señor te mueve a misericordia. Empiezas a sentir la misericordia de Dios, ¿no? De estarle clamando y de decir: Señor, haz algo por la vida de mi hermano, lo pongo en tus manos, guárdalo, usa la vida de los médicos para que salga con bien, Señor. Su vida está en tus manos. Yo no dudo de ti, que tú eres todopoderoso y que puedes sanarlo y salvar y ayudarlo en su necesidad. Pero ten compasión de él. No se dieron cuenta los discípulos la oportunidad que Dios les estaba poniendo enfrente.
El Señor ya había satisfecho muchas necesidades anteriores. Y esto era más que razonable, que ellos mismos se sintieran impotentes para alimentar a 4,000 personas en un desierto. Pero quiero decirles algo, por la fe deberían haber puesto su confianza ¿en quién? En Dios. Sí. ¿Qué necesidad hay en tu familia? ¿Verdad que hay muchas? ¿Sí o no? Muchísimas necesidades hay en tu familia. Yo ayer fui a visitar a mi familia y me enteré de una necesidad de mi sobrinito de 2 años. Y me duele. Créanme, aquí percibo en mi corazón esa carga. Y digo, Señor, ayúdame. Y ya en lo que pude, pues apoyé a mi hermano, ¿no? Y digo, Señor, tú obrarás conforme a tu voluntad. Hablen serios, hermanos, ¿eh? ¿Y ahora qué les pasó? Está buena la prueba, ¿verdad? Está bien buena, de verdad. Porque muchas veces andamos distraídos y no nos damos cuenta de las oportunidades que Dios nos pone al día. Se nos van. Mira, te pone la oportunidad de que le hagas la llamada a veces hasta a un familiar o le mandes un WhatsApp y le preguntes, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y digo, lo comento porque pues, tenemos que ponerlo en práctica, ¿no? Hace ratito tuvimos una necesidad en la congregación de estar orando por un hermano y ya algunos hermanos echaron una llamadita, yo también hice la llamadita para ver cómo está este hermano. Y estamos orando por él para que el Señor lo ayude, lo fortalezca en su necesidad. Algunas veces estos discípulos nos parecen los más torpes e incrédulos de toda la tierra, pero no es así, hermanos, no es así, sino que quiero decirles que desgraciadamente representan la tendencia de los creyentes en todo tiempo de olvidarse de las grandes muestras del poder de Dios a su favor. A veces nos olvidamos. A veces, yo les digo a algunos hermanos, les digo, cuando me platican su carga, ¿no? Les digo, hermano, muchas gracias por compartirme tu carga. Pero yo sé que Dios va a obrar en tu vida. Yo sé que Dios va a hacer algo, así que vamos a orar. ¿Qué te parece? Y dicen, pues sí, pastor, ¿verdad? Pues vamos a orar. Y vamos a esperar a que Dios haga algo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí. Hay cosas que a nosotros sí nos corresponde hacer y hay cosas que están fuera de nuestro alcance. Y es ahí donde tenemos que clamar y ver cómo Dios es movido a misericordia por otros también. Hace ratito venimos a la oración y cuando salí de aquí me acordé del texto que dice de Ezequiel, ¿no? Que busqué hombre, ¿verdad? Que lo hallara y que quien se parara en la brecha. ¿Cuántos dicen amén? Ahorita se los doy. Es Ezequiel, por favor. Vayan al libro de Ezequiel. Ezequiel 22:30. Se los voy a leer en otra versión. Fíjense bien cómo dice. Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo. Y saque la cara por él, para que yo no lo destruya. Y no lo he hallado. Qué tremendo, ¿no? O sea, Dios buscando a un hombre que se pare en la brecha por su pueblo y no, ¿qué dice? No lo ha hallado. ¿Cuántas veces nos enteramos de las necesidades que hay en la iglesia también de otra familia o de otros hermanos? ¿Y cuándo nos paramos en la brecha? Ay, Señor, ayúdanos. Y no alcanzamos a ver que es una oportunidad para ejercitar la fe. Porque la Biblia dice que con fe y con paciencia se alcanzan las promesas. Es una promesa de que Dios obrará en nuestras vidas y nos perfeccionará hasta el día de su venida, ¿sí o no?
Pero se necesita fe y paciencia para esto. Pero nuevamente se les presenta los problemas a estos discípulos y aparentemente no tenía solución, imagínense, ¿no? O sea, por eso les dice Jesús en Mateo 15:34. Jesús les dice: ¿cuántos panes tienes? ¿Cuántos tienes? ¿O qué es lo que tienes? Y ellos le dijeron: 7. Y unos pocos, ¿qué dice? Pececillos. Sin duda quiero decirles algo, amados hermanos. Esta insinuación que Jesús les hace era para que ellos les dieran de comer. ¿A quiénes? A los 4. Muchas veces Dios permite que vengan esas situaciones a nuestra vida y nosotros las atendamos. Pero ¿qué creen? A veces se las pasamos al otro hermano, al líder o al pastor. Y nosotros no nos damos cuenta que es Dios quien lo está permitiendo que llegue la prueba a nuestra vida para ejercitarnos en la fe. ¿Cuántos quieren crecer en la fe? Bueno, hay que darle la respuesta al Señor ante las pruebas que lleguen. Por un lado, Jesús les estaba diciendo que no debían pasarle a otro la responsabilidad de hacer algo por el que te está poniendo enfrente. Y por otro, que no debían esperar a tener todo lo necesario para comenzar a ayudar. Híjole, y a veces nosotros estamos de cabeza ante esto. A veces nosotros estamos así como que: ay, Señor, pues le paso la responsabilidad a mi hermano, a mi hermana, a mi primo, a mi tío, y pues como yo no tengo todo, pues mejor se la comparto, ¿no? Acabo, como dice la Biblia, que el que reparte y comparte le toca la mayor parte, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Si ya están despiertos, ya no los duermo, ¿verdad? Entonces, fíjense. Por un lado les estaba diciendo que no debían de pasarle a otro la responsabilidad de ayudar, y por otro lado que no debían esperar a tener todo lo necesario para comenzar a ¿qué? Ayudar a esa persona. Con lo que tienes ayuda, con lo que Dios te ha dado, con eso ayuda a otra persona. Sino que debían de empezar por entregar todo lo que tuvieran y vieran lo que el Señor podía hacer con eso. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Entregando todo lo que tenemos y ver cómo Dios va a obrar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos nosotros en muchas ocasiones también, hermanos, nos comportamos de la misma manera que los discípulos? Esperamos a que todas las circunstancias sean ideales antes de pensar en ayudar a otros. Y no debe de ser así. No esperes a que estés bien para poder ayudar a otros. No. Debemos notar también que aunque el Señor podía darle de comer a las multitudes por sí mismo, buscó la colaboración ¿de quién? De los suyos. ¿A quién llamó Jesús? ¿Ya vieron a qué los llamó Jesús? A que sirvieran. Cuando Dios te pone la necesidad enfrente es para que te está llamando Jesús a que sirvas a esa necesidad. Atiéndela. Mateo 15:35. Y mandó a la multitud que se recostara ¿qué? En tierra. Ya, con lo que tenía el Señor, con eso iba a obrar. Y tomando los 7 panes y los peces, ¿qué hizo Dios? Híjole, qué tremendo. Qué tremendo, porque aquí en lo poco aún da que gracias. Y ¿se acuerdan de Pablo cuando les dice a la iglesia de Tesalónica? Primera de Tesalonicenses 5:18. ¿Qué dice? Primera de Tesalonicenses 5:18. ¿Alguien le puede dar lectura, por favor?
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gracias, hermano. Dar gracias a Dios en todo. Y dice que dio gracias y ¿qué hizo? Los partió. Y fíjense, los parte y ahora viene un principio. Dio. Es el principio del dar. A sus discípulos y a los discípulos. ¿Y los discípulos a quién dieron? Ahí va, aplicación a nuestra vida. Ahora sí nos vamos a aplicar este texto a nuestras vidas. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Y con quién lo has compartido? ¿Verdad que Dios te ha dado la sana doctrina? ¿Y por qué no la compartes con otros? Con tus familiares, con tus compañeros en el trabajo. ¿O te da pena? O a lo mejor dices, ay pastor, es que yo soy de la secre. ¿De cuál secre? De la Secretaría de Relaciones Internas, ¿no? No, de la secreta. Quiero decirte que no hay cristianos de la secreta. Dios nos ha llamado también, fíjense, hay otro llamado, Mateo 28:19, vamos para allá. Ahí está otro llamado, fíjense. ¿Cómo es determinante el Señor, verdad, con el llamado? Mateo 28, 19 y 20, ¿qué dice? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos, ¿verdad? ¿A dónde? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del... O sea que tenemos que empezar por nuestra nación, por México. Ahora, aquí está el principio. Ya Dios te dio su palabra. Ahora tú, ¿qué tienes que hacer con ella? Tienes que darla. De gracia has recibido su palabra. De gracia la tienes que dar. Compártela con otros. ¿Qué más te ha dado Dios? ¿Verdad que Dios te ha dado su Espíritu Santo? ¿Sí o no? En ese tú no lo puedes compartir. Pero sí puedes expresar lo que el fruto del Espíritu en tu vida para dar a otros. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. ¿Y por qué no lo damos? Ya nos metió. Porque aquí dice que Dios tomó los panes en sus manos, dio gracias, los partió a sus discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Quién es el pan de vida? Jesús. ¿Quién es el verbo viviente? Jesús. La palabra, ¿sí o no? ¿Ya ves cómo te ha dado su pan de vida, la palabra? Porque a veces no la compartimos con los demás. Aprendemos de esto que cuando también nosotros querramos que Dios actúe, no debemos esperar que Él lo haga todo. No. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros participemos también en la obra que Él realiza. ¿Sabes cuál es su obra? No quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan ¿a dónde, hermanos? Al arrepentimiento. Ahora, ¿qué quiere? Que tú participes en esta obra, en la obra del Señor. ¿Sí?
Y Él quiere que nosotros seamos los que demos el primer paso. ¿Cuántos dicen amén? Y por supuesto, hermanos, nosotros solo podemos traer el pan y tiene que ser el Señor quien lo va a multiplicar. El Señor lo multiplica. Miren, ahí va, bien, bien. Yo lo veo, yo lo veo en mi vida. A nosotros el Señor nos dio el pan. Teníamos que ir a traer el pan hasta allá, hasta donde nos mandó el Señor a prepararnos. Ya lo trajimos aquí en Milpalta. Ya les dimos a unos el pan del Señor, la palabra. Y ahora ustedes les tienen que dar a quienes, a otros. Y yo ya veo cómo se ha multiplicado. El Señor no está multiplicado. Nosotros nada más damos el pan de vida, que es la palabra. Y el Señor hace multiplicar ese pan. Esa palabra se multiplica en otro, en otro, en otro, en otro. Y la palabra corre. Y no llega vacía, sino cumple el propósito por el cual el Señor la envía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero no retengas la palabra. No retengas el pan de vida y de salvación a otros. Lo necesitas. Allá fue mucha gente que lo necesita. Muchos de tus familiares lo necesitan. No lo retengas. Miren, yo hace unos días, antier, estábamos recibiendo la palabra de parte de Dios porque estaba compartiendo con nosotros el pastor Chava Pardo y nos estaba hablando de la bondad de Dios. Ay, un atributo de Dios que, híjole, nos confronta también la bondad de Dios. Y yo dije, ay Señor, tú eres bien bondadoso conmigo porque no me dejas sin el alimento espiritual. ¿Por qué yo no lo comparto con mi padre o con mi madre? Porque a veces como que digo, ay no, porque no son creyentes, pues no van a leerlo ni nada. ¿Tú cómo sabes que no van a leerlo? Así me estaba poniendo el Señor con guante blanco, me estaba dando, ¿sí me explicó? No, y que le digo, ay Señor, ya me cayó el 20, ya me amaneció, vámonos, ¿no? Y órale, a lo que me truje, ¿no? Como por ahí dicen los chavos, ¿no? O sea, me apliqué. Inmediatamente que empiezo a compartir con mi papá, con mi mamá, busqué el texto, la imagen y luego hasta una alabanza con respecto al texto y que se los envío y dije, Señor, gracias porque me permites que comparta. Y así estamos, hermanos. Esta herramienta, es una bendición esta herramienta. Y no, nos ayuda hasta que corra la palabra como no tienen idea. Y luego, de veras, porque luego hace ratito estaba yo viendo el estado de una persona, de otra casa de oración, y que veo los textos bíblicos y las frases así, después se los voy a compartir. Y que le digo, oye, pásame tu imagen, ¿no? Porque que se me prende el foco de que, ay, esto me va a servir para disciplinar mi vida espiritual y cuando Dios me permita compartirlo con otros, se los voy a compartir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oh, es una bendición. Y digo, nosotros traemos el pan, pero el que lo va a multiplicar, ¿quién es? En la vida de otras personas se va a multiplicar la palabra. Y Él espera que sus discípulos hagan lo que pueden para luego Él intervenir y hacer lo que ellos no pueden hacer. Mira, a nosotros nos toca hacer lo posible, a Dios le toca hacer ¿qué? Hasta se la saben, ¿y por qué no la vivimos? Entonces, ¿por qué no hacemos lo posible? O sea, es algo bien hermoso que nosotros debemos de aprender de este texto. Nosotros podemos llenar las tinajas de agua. ¿Se acuerdan de las bodas de Caná? ¿Qué les dijo a los sirvientes la mamá? ¿No? Hagan lo que les dice, ¿no? Y que llega Jesús a ver las tinajas de agua. ¿Y qué les dice Jesús? ¿Qué les dijo que hicieran? Llenarlas. Ah, hicieron lo posible. ¿Quién hizo el milagro? Jesús. Haz lo posible, nada más. Compárteles a tus familiares del amor de Cristo, de la compasión que Él ha tenido contigo. Algunos preguntan, pastor, ¿y qué puedo hacer?
Si yo estoy en una iglesia tan apática que parece Bonais, la iglesia todos parecen pingüinos, ¿no? Todos fríos, congelados, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Si no, nadie hace nada, pastor. Todos se la viven en el ministerio de la silla, pastor. Y la verdad es que no tienen ningún interés por los ministerios y por la vida espiritual de la congregación. ¿No sabes dónde comienza la respuesta? Comienza en avivarte tú mismo y hacer algo. Hacer lo posible para que Dios haga qué. Mira, ¿con cuántas chispitas se enciende un bosque? ¿Con cuántas chispas avivadas en un creyente el Señor va a encender o avivar una congregación? Síguele, avívate. Aviva tu vida del Señor para que se extienda. Pero muchas veces estamos, ay, el hermano cómo sigue, por acá, por allá, no cambia, sigue igual. Y nada más estamos como los fariseos viendo para afuera, pero no vemos para dónde. Para adentro. Dios había llamado a los discípulos para ponerles el reto de hacer lo posible, y Dios iba a hacer ¿qué? Pero se necesitaba fe. Versículo 37. Y comieron todos y se saciaron. Fíjate nada más. ¿Comieron qué? ¿Cuántos eran? Y no contamos a las mujeres y a los niños, ¿eh? Todos comieron y se saciaron. Y luego dice, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas, ¿qué? 7 canastos llenos. Mira, en las manos del Omnipotente, 7 panes y unos pocos peces resultaron suficientes para satisfacer la necesidad de 4,000. ¿Habrá algo imposible para Dios, hermanos? Nada. Entonces, ¿por qué a veces lo limitamos? Pastor, ni va a cambiar, sigue igual, pastor. Ya mejor ni oramos. Algo similar ocurrirá, hermanos, si nosotros colocamos, fíjense bien, nuestras vidas en las manos de quién. ¿Sí? Pon tu vida en las manos de Dios. Pon la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus familiares en las manos de quién. Miren, ya hasta dónde se movió la compasión de Dios. ¿Ya se dieron cuenta? Yo les he explicado que no es lo mismo compasión que lástima. Tener lástima es decir, pobrecito, que te ayude Dios, voy a estar orando por ti, pero no haces nada por quién. Eso es tener lástima. Pero tener compasión es diferente cuando dices, no, si está bien fuerte su situación, algo tenemos que hacer. Señor, ¿qué hago? Ayúdame, ¿cómo puedo ayudar a esta persona? Pues de lo que tengo, ¿qué hago? Le doy. Jesús de lo que tenía, ¿qué hizo? Pero no debemos de perder de vista un detalle importante en este milagro. Recordemos que Jesús estaba en el territorio donde había gente gentil y acababa de saciar de pan a una multitud tan grande también. Esto implicaba que las migajas que caían de la mesa de los judíos para los gentiles sería una porción tan generosa como la que ellos disfrutaban. ¿Sí? Porque el pan era para el pueblo judío y las migajas, ¿se acuerdan de ese pasaje, no? De esta mujer, Señor, ayúdame. ¿Y qué le dice Jesús? No. El pan fue dado para los hijos, no para los perrillos, ¿no?
Y le dice la mujer, pues aún los perrillos comen de las migajas de qué, de la mesa de los. Qué tremendo. Nosotros hemos sido esos gentiles. ¿Hasta dónde nos ha alcanzado el Señor? Nosotros somos el pueblo gentil. Nos han tocado las migajas, pero esas migajas nos han bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el versículo 38, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y qué más. Y los niños. Y los niños. Qué tremendo. Y dice término con el 39. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de ¿qué? De Magdala. Miren, Dios utiliza este ejemplo para enseñarle a los discípulos que cualquier necesidad, hermanos, que se presentara en sus vidas, tenían que tener fe en que Dios podía obrar grandemente. ¿Cuántos dicen amén? Y es lo mismo que nos está enseñando a nosotros. Cualquier necesidad que se presente en nuestras vidas, tenemos que tener fe en que Dios va a obrar bien. Sí, hermanos, para Dios no hay nada imposible. Y más cuando un hombre y una mujer tiene fe en Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sí. Vamos a orar. Si hay alguna necesidad que tú traes esta noche, sea personal, sea de algún familiar, de tu esposa, tu esposo, tus hijos, o estén pasando por una situación difícil, vamos a ponerla en manos del Maestro esta noche. Y quiero decirte algo, mira, escúchame bien, te lo voy a decir. Dios va a obrar. Dios va, te vas a acordar de lo que el Señor está diciendo esta noche. Él va a obrar conforme a su voluntad y en su tiempo. Va a hacer algo en tu necesidad. Pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios. Dios quería tomar la vida de los discípulos y hacer de ellos la voluntad de Dios, del Padre. Y les quería enseñar a ser fieles también en la fe. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando esta noche. A que le entreguemos nuestra vida al Señor. Toma mi vida, Señor, y haz de mí, ¿qué dice? Lo que tú quieras. Quiero serte fiel. El Señor obrará grandemente en nuestros corazones, hermanos, y ante nuestras necesidades. Señor, queremos agradecerte en esta noche. Este tiempo tan maravilloso que nos permites estar en tu presencia. Y que en el nombre de tu Hijo Jesús nos podemos acercar confiadamente a tu trono de gracia. Porque reconocemos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Señor, ten compasión de nosotros. Ten compasión de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, Padre. Perdona mis dudas, Señor, mi incredulidad tal vez que ha venido a entorpecer mi caminar en la fe contigo. Perdóname.
he descuidado mi comunión contigo en algún momento, pero aquí estoy. Aquí estoy como esos discípulos, atendiendo tu llamado, Señor. Si no he puesto atención a las necesidades que me has puesto enfrente, Señor, y los he visto como una carga, perdóname. Perdóname si he visto a mi familiar con su necesidad como una carga, a mi hermano en la congregación, al pastor, al líder, al servidor. Perdóname, Señor. O si he visto también a las personas allá afuera que no te conocen como una carga con sus necesidades. Perdóname. Perdóname, Señor, me arrepiento en esta noche. Reconozco que estoy mal. Que no he estado viendo las cosas como tú ahorita me las estás mostrando. Algún compañero en la escuela, en el trabajo también, con sus necesidades y no he hecho nada. Perdóname. Perdóname, Señor. Me duele darme cuenta que me hace falta, como dice tu palabra, ser compasivo, ser profundamente conmovido y afectado en mi ser interior por hacer algo ante las necesidades de otros. Perdóname. Perdona mi descuido, Señor. Perdóname por quejarme, Señor, de las circunstancias o los problemas o las necesidades de otros. Me arrepiento, Señor, esta noche. Yo sé que sabiendo hacer lo bueno y no lo hago, me es pecado. Ten compasión de mí, Señor. Perdóname por no tener compasión de las necesidades de los demás. Hoy me arrepiento sinceramente. Perdóname, Señor. Alza tus manos al cielo y dile: Señor, lávame. Límpiame, Señor. Mis manos simbolizan mi diario de vivir, Señor. Limpia mis manos por misericordia. Limpia mi corazón, Señor, de toda obra muerta, de todo pecado, de toda maldad, Señor, de toda incredulidad, de todo engaño. Ten compasión de mi vida, Señor, por misericordia. Y ayúdame, así como a este hombre que estaba leproso, Señor. Y él te decía: Señor, si quieres puedes limpiarme. Así yo te digo esta noche: mi Señor, si quieres puedes limpiarme. Creo que tú puedes extender tu mano poderosa sobre mi vida para limpiarme y decirme: sé limpio, quiero. Gracias por tu sangre bendita y preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Señor, hoy de hoy en adelante estaré más atento y al pendiente de las oportunidades que pongas frente a mí en el diario de vivir, de hacerle el bien a los demás. Pero te pido que me ayudes, Señor. Dame la actitud correcta, mansa y humilde para ayudar a los demás. No en mis fuerzas, sino en tu poder. Gracias, Señor, esta noche. Gracias por este desafío, Padre. Pongo mi confianza en ti y estaré atento y alerta a partir de que salga yo de tu casa ante las necesidades que pongas frente a mí. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso. Llegamos al momento de grandes gobiernos, hermanos. Si alguien nos requiere de algún sobre, levante la mano y ayudar a su lugar. Vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios 3, por favor, hermanos.
Proverbios 3:9. Dice Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, tus lagares rebosarán de mosto. Nos ponemos de pie para orar, hermanos. Padre, te damos gracias, bendito Señor, en esta noche, por tu bendita palabra, Señor, a cada uno de nosotros. Te damos gracias, bendito Dios, porque has sido nuestro sustentador, Señor. Tú eres quien provee, Señor, para nosotros en todas nuestras necesidades. Y derrama, Señor, bendición sobre nuestras casas, Padre. Te damos gracias, bendito Dios. Y de lo que tú nos has dado, Señor, hoy depositamos un poco en nuestra actualidad, Señor. Rogándote, Padre, que te agrades de este depósito, Padre, de esta ofrenda de tu iglesia, Padre. Y sea, Señor, con un olor fragante a ti, Padre, la actitud de cada corazón que está dispuesto a ofrendar, Señor, en esta noche. En nombre de Cristo, tu Hijo, Señor, te damos gracias. Y te rogamos por aquellos, Señor, que tienen alguna necesidad o no tienen trabajo, Padre. Te rogamos, Señor, para que tú seas proveyendo también en sus necesidades como lo has hecho con nosotros, Señor. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, pues que tengan una bendecida noche, descansemos en el Señor. Vamos a realizar el servicio, que Dios les bendiga. Y pues tenemos un trabajo que nos ha dado el Señor esta noche, que es llevar este mensaje, compartir lo que nos ha dado a cada uno de los familiares y conocidos. Dios les bendiga, hermanos. Tengan buenas noches. También a los hermanos que están conectados por medio de Facebook, que Dios les bendiga, que tengan una bonita y bendecida noche, hermanos. Bendiciones.